episodio de la ciencia detrás de la cerveza. Y este episodio va a ser muy interesante porque aquí vamos a reunir en cierta parte casi todo lo que hemos visto. Vamos a reunir por un lado la parte biológica, por otro lado la parte química y por otro lado la parte física para que nos demos cuenta cómo esas tres cosas van a influir, digamos, en el desarrollo o en la elaboración de una cerveza. Hay que aclarar algo. Una cerveza, digamos que puede ser o artesanal, o sea, se puede hacer, digamos, desde el garaje de una casa, pero también puede ser industrial. Entonces, dependiendo la tecnología, dependiendo la producción, dependiendo el proceso, puede variar de diferentes maneras. Es como una receta de cocina, depende cada uno cómo la haga o con qué, digamos, elementos la elabore, digamos, va a tener un tipo de cervezas, otro tipo de cerveza. Aquí nos vamos a centrar un poquito solamente en la ciencia a partir de lo que hablamos, de la biología, de la química y de la física. Pero en una clase posterior vamos a hablar un poquito más a fondo de la cerveza, como por ejemplo los tipos de cerveza que hay, o por ejemplo lo que genera, por ejemplo, cada tipo de material, como el lúpulo, lo que va, digamos, qué sabores va a dejar a la cerveza o qué va a hacer en el proceso de la cerveza. Pero digamos que esta es como el resumen de la clase. Con esto hemos terminado la primera temporada, o vamos a terminar la primera temporada de este relato, de este episodio que vamos a empezar a hablar. Entonces, para hablar de la elaboración de la cerveza, dijimos que vamos a mezclar las tres cosas, biología, química y física. Desde la biología va a venir la levadura. La levadura es un organismo vivo. Entonces, digamos que lo que nos va a aportar la parte biológica es la parte de la levadura, el conocimiento de la levadura. Desde la química vamos a tener un poquito lo que es esa reacción de mediar, que ya la hemos visto, y también la levadura, sino que vamos acá a coger todo eso que ya hemos visto y volverlo a traer acá al proceso de elaboración de la cerveza. Y por otro lado, vamos a tener las separaciones físicas, como tal, o sea, separaciones de sustancias físicas, que es el tema como que estamos hasta ahora ingresando y es el tema nuevo. Solo vamos a ver dos acá. Yo pensaba ver muchas más, pero me parece que debería darle más espacio a esto. Por ejemplo, dejar una sola clase para hablar de la destilación. Entonces vamos a ir como más despacio, pero vamos a entenderlo un poquito mejor. Recuerden que cada clase no solo se repiten conceptos, sino también se van metiendo poquito a poquito otros tipos de conceptos. Si usted en este momento ha visto todos los episodios, desde el primero que llevamos hasta el que vamos ahorita, pues quiere decir que usted ya tiene como un conocimiento básico en ciencia. Estuve mirando ahorita un video y en ese video hablaba un poquito de personas que, digamos, utilizan la ciencia para hablar de cosas que están más allá de ella, más como metafísicas, como espirituales, y que a veces no es tan bien como es el proceso de hablar de eso. Yo lo que quiero decirle acá es que en esos episodios que yo les estoy hablando, es una clase como la que yo hago, yo soy docente, entonces yo digamos que hago una clase, y en esa clase es a partir de conocimientos científicos. Sí utilizo inteligencia artificial, pero también utilizo libros científicos que han sido avalados y probados en conceptualización científica. No soy un científico, no soy tan avanzado, pero sí tengo una manera de explicar donde ustedes pueden entender, digamos, un poquito mejor este tipo de procesos. La idea acá es que usted entienda esos conceptos básicos y de alguna manera tomo algunos ejemplos que pueden irse un poquito de la realidad, pero es para que ustedes, digamos, que puedan comprender un poquito mejor lo que estamos hablando. Entonces, vamos a empezar con entender qué es la biología. Y para entender qué es la biología, yo lo que tengo que decir es que la biología es, digamos que cuando hablamos de biología podemos dividir esa palabra en dos, como una parte que es bio, y bio viene como de vida, y logia como de estudio o tratado. Entonces la biología como carrera, como ciencia, estudia la vida. Entonces es como la primera parte. Entonces la biología es como el estudio de la vida. ¿Y qué es la vida? Pues la vida son un montón de organismos que están vivos, como nosotros, y como las bacterias, y como por ejemplo la cucaracha o algún zancudo o alguna planta que usted vea, pues son organismos que están vivos. ¿Y qué nos hace vivos? Pues básicamente la respuesta es bien compleja, bien difícil,
pero hay unas características que nos colocan a nosotros como seres vivos que se llaman funciones vitales. Esas funciones vitales, por ejemplo, son como nutrirnos, como movernos hacia el estímulo, como tener, digamos, un ambiente equilibrado interno, como respirar, reproducirnos, evolucionar. Entonces son como características propias que se llaman funciones vitales que son propias a los seres vivos. En ese momento, si usted, yo le estoy hablando allá y usted escucha y yo le dijera a usted allá al otro lado, levante la mano o cierre los ojos, usted podría hacer eso porque usted puede moverse hacia un estímulo, hacia el estímulo que yo le estoy dando. Entonces digamos que usted se puede reproducir, usted evoluciona a través del tiempo, usted respira, se nutre, o sea, como que mueve moléculas de afuera hacia adentro y como que tiene un cuerpo equilibrado, que lo mantiene pues en lo posible lo más equilibrado, porque cuando usted no tiene ese cuerpo equilibrado, pues es donde empiezan a generarse los diferentes tipos de enfermedades. Entonces, digamos que eso es lo que estudia la biología. Estudia, por un lado, digamos que la vida. Por otro lado, la química viene de quimia y es de transformación. Y habíamos hablado que lo que hacía la química era estudiar ese proceso de transformación de la materia. O sea, de que por un momento había una materia que tenía unas características, que tenía unas cualidades, pero que cuando esa materia o esos, digamos, esos tipos de átomos se juntan entre ellos, forman unos tipos de moléculas que tienen otras propiedades totalmente diferentes. Solamente con el hecho, digamos, de la geometría espacial de la molécula, con que cambie alguna cosa de la posición de sus átomos, ya cambia todo en la molécula. Y eso es lo que va, pues digamos que va a estudiar la química, ese tipo de procesos o transformaciones químicas. Como por ejemplo, para tener un ejemplo acá en la cocina, cuando uno hace un huevo frito. Entonces usted tiene el huevo y usted ve que el huevo lo tiene de una manera y cuando hace un huevo frito, pues lo va a tener de otra manera completamente diferente. Eso es una reacción que es no reversible porque yo no puedo volver ese huevo y volverlo a colocar como el huevo que estaba antes. Pero hubo una reacción química, o sea, hubo un proceso internamente que cambió, digamos, esa estructura del huevo. También hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, de física, y física también viene de física, que es relativa a la naturaleza. Eso sí como que estudia directamente la naturaleza. Como que estudia, por ejemplo, el caso de los resortes, como que estudia el proceso de elasticidad de los resortes. Como estudia, por ejemplo, los átomos, pero puntualmente el átomo y como esas características o como describe, por ejemplo, esos tipos de átomos. Entonces, en ese sentido, la física, la química y la biología hacen parte o forman, digamos que lo que conocemos nosotros como ciencia, lógicamente basado en la matemática. En la matemática, pues digamos que ninguna de estas materias como que puede, puede como avalarse, ¿no? Pero entonces, la física, la química y la biología son importantes acá porque digamos que las tres unidas es lo que nosotros llamamos ciencia. Entonces usted ya entiende qué hace la física, usted ya entiende qué hace la química y usted entiende qué hace la biología. Entonces la biología estudia la vida, la química estudia la transformación de la materia y la física estudia lo que es ya relativo directo a la naturaleza sin cambiarla, sino que va a estudiar lo que está en la naturaleza. Entonces pongamos ejemplo, por ejemplo, cuando yo prendo un fósforo o quemo un papel, el proceso de quemar, o sea, como el fuego, cuando se genera todo ese proceso, es una reacción que se llama combustión, donde va a pasar muchas cosas, porque digamos que se va, el combustible, que es en el caso del papel, digamos que se va a quemar, se va a generar dióxido de carbono, se va a generar vapor de agua, se va a generar el fuego, que es energía. Eso es lo que estudia la química, pero ya la física como que no le importa y el físico dice como que no, a mí no me importa eso, sino como que me importa más entender, por ejemplo, esa parte energética del fuego o entender de pronto la constitución ya de los átomos de la madera. Quiere como ver más lo que es puntual ahí en la materia. Entonces, en este caso, cuando hacemos una cerveza, pues vamos a tener las tres ciencias como metidas y relacionadas todas unidas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que por el lado de la biología viene la levadura. La levadura es un organismo vivo y dijimos que la biología estudiaba lo que era vivo. Entonces, en este caso, pues digamos que la levadura, al ser un organismo vivo, pues es estudiado por la biología y va a entender qué es lo que está pasando allá con ese organismo vivo y cómo, digamos, que desarrolla parte del proceso o parte de la cerveza. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la parte de la reacción de Maillard, que ya la hemos visto, que era la reacción entre proteínas y carbohidratos a una cierta temperatura y que generaba algunos sabores interesantes. Entonces también eso es parte de la química porque va a estudiar esa reacción de esos compuestos allá mismo que van a generar unos compuestos intermediarios que van a ser compuestos que van a generar aroma a la cerveza.
Y por otro lado, pues digamos que también se genera el proceso de, de separación de, digamos, de mezclas o separaciones físicas o separaciones a través de procesos físicos, pero para entenderlo, ya vamos allá. Entonces, para entender toda esta vaina de las separaciones físicas, lo que tenemos que entender, o lo que se puede entender, es que la materia se clasifica. Entonces, en este caso, para clasificar la materia, pues, hacemos la clasificación de la materia se puede como clasificar como en dos grandes grupos. Uno que son sustancias puras, pues porque son puras y porque no son tocadas, de pureza. Entonces, acuérdense por ese lado, una sustancia pura. Y por el otro lado, usted va a tener mezclas. Todo lo que está mezclado así entre ellos, pues que no es puro, porque se mezcla. Entonces ya más o menos están teniendo ahí. Por un lado son puras porque están como no mezcladitas y por el otro lado las mezclas que sí, ellas sí se van a mezclar. Dentro de las sustancias puras tenemos las más puras de todas que son los átomos o los elementos y los vamos a encontrar siempre en la tabla periódica. Entonces digamos ahí está el carbono, está el oxígeno, está el cloro, está el berilio, está el hidrógeno, está el carbono, que es como lo que nos constituye a nosotros casi en la totalidad, está por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno, que es lo que constituye por ejemplo el agua, pero si ven esos como ellos allá, esos como átomos que están representados en la tabla periódica, decimos que son puros, que son, porque como que no, yo no puedo como modificar esos átomos, sí puedo modificarlos, o sea, uno no, digamos que en algunos casos, como por ejemplo en las reacciones para hacer una bomba atómica o en la reacción que hace el Sol, digamos que eso va más allá porque eso es como ya esas reacciones atómicas, sí se pueden modificar esos elementos como tal, pero digamos que eso es mucho más complejo de lo que estamos hablando y pues merecería ya una explicación ya detallada diferente. Pero en ese caso, digamos que sin eso, digamos que son como muy, muy complejos, como modificarlos, como moverlos de ahí. Entonces uno dice que son puros por eso. Y los otros compuestos que son puros son los compuestos. Entonces, el agua. El agua, por ejemplo, es pura porque el agua siempre está compuesta de H2O. Entonces el agua, por ejemplo, en China está compuesta de H2O. El agua, por ejemplo, en no sé, digamos que dijeron, la luna, por ejemplo, de Júpiter, Europa, se sabe, digamos que por experimentación científica, saben que tiene agua, que detrás, digamos, de esa capa de hielo que tiene, puede tener agua líquida. Allá es agua, y si esa agua es H2O, así como el agua que yo me tomo acá es H2O, o así como el agua que está en China es H2O. Entonces, siempre la característica del agua es que es H2O. Entonces, digamos que los compuestos son compuestos aquí y en todo lado. También, por ejemplo, la sal es NaCl, son la unión de dos átomos, cloro y sodio. Y digamos que no es tan fácil separarlas. Yo no puedo como coger la sal y, bueno, sí se puede separar, pero no, como que no es tan fácil, por ejemplo, el agua separarla como tal, sino que toca utilizar procesos de separación química. Por ejemplo, un proceso de separación química que existe, química, no física, es, por ejemplo, la electrólisis, porque la electrólisis rompe, por ejemplo, el agua. Entonces, lisis de rompimiento como, y electro como por electricidad. Entonces, lo que yo hago es como romper el agua, y si rompo el agua, que es H2O, hidrógeno, y por otro lado oxígeno, pues yo lo que va a tener, puedo liberar oxígeno por un lado, y por el otro lado hidrógeno. Entonces, en este sentido, yo puedo, digamos que por métodos químicos, separar los compuestos, pero no por métodos físicos. ¿Listo? Y ya más allá, entonces ya dijimos acá que en las sustancias puras tenemos los elementos y tenemos los compuestos, pero también tenemos las mezclas. ¿Y las mezclas qué van a hacer? Pues la unión de dos compuestos. Por ejemplo, yo tengo el agua que es un compuesto y la mezclo con la sal que es otro compuesto, tengo una mezcla. Y voy a tener una mezcla que es homogénea, y homogénea es como de igual, de homosexual, no tiene fases que se mezcla con lo mismo. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene agua y tiene sal, ¿cierto? Entonces usted lo que va a tener ahí es que usted solo va a ver una fase. O sea, me pueden engañar. Yo tengo un agua, si tengo agua con sal, yo no sé si es agua con sal, si es agua sola, si es agua con azúcar, porque como que yo solamente veo una fase, no veo nada más.
Por otro lado, tengo las mezclas que son heterogéneas. Hetero, pues de diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, el agua y el aceite, y uno coge agua y mezcla agua con aceite y ve que hay dos fases. O tengo, por ejemplo, el caldo o un fondo que sea graso y yo voy a tener como que se hacen las gotas de grasa en la parte superior del agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues lo que yo tengo es como dos tipos de fases. Ok, dos fases. O si cojo agua y la revuelvo con piedras, pues voy a tener una mezcla heterogénea porque voy a tener como las dos fases diferentes. O en el caso, por ejemplo, de la leche, que también es un coloide, y un coloide es una mezcla heterogénea, pero eso es más complejo. Entonces, cuando veamos, digamos, cosas como, por ejemplo, la leche o otras cosas, podemos ampliar un poquito todo eso que tiene que ver con heterogeneas. Cada tema de los que estamos hablando acá, pues es muy amplio, mucho más amplio. Entonces, ya, digamos, tocaría ir poquito a poquito, ir como metiendo acá. Esto es como lo básico y de una manera como más agradable para que sea más fácil para entenderlo, pero a medida que usted vaya saliendo de estas etapas, ya su cerebro va a poder entender las otras etapas, las que son más avanzadas. Entonces, en este caso, cambio, si es diferente, por ejemplo, si yo cojo agua con sal y la pongo allá en China y le digo, bueno, coja agua y échele 2 cucharadas de sal, y le digo, por ejemplo, a un americano en Estados Unidos, a unos chicos que cojan agua y que la mezclen con sal, 2 cucharadas, pues lo que van a tener ellos es que puede que en China se vayan una molécula más o otra molécula más. Es diferente, ¿no? Los compuestos, digamos que las mezclas pueden variar y varían mucho, pero son mezclas porque son la unión de dos compuestos. Entonces recuerden acá, las mezclas sí que son las que se van a poder separar por métodos de separación física, que en este caso solo vamos a ver dos, pero nos vamos a enfocar en la cerveza. Entonces primero vamos a entender cómo es todo el proceso de la cerveza, cómo se hace la cerveza. Pues recuerde que les dije que la cerveza se podía hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, que depende también como allá el artesano que hace la cerveza, la industria que hace la cerveza, su tecnología que tenga, pues digamos que tienen un montón de recetas y ahí salen un montón de cervezas diferentes. Dependiendo de eso, que también tocaría verlo en otra clase para entender todos esos diferentes tipos de cerveza que hay, que sí, esa sí la vamos a hacer después. Pero entonces, para entender así como lo básico de la cerveza, pues lo que nosotros tenemos cuando hacemos la elaboración o el proceso de elaboración de la cerveza es que tenemos como una materia prima que es la principal y unos que son como adjuntos. Los adjuntos, digamos que generalmente la materia principal en el mundo para hacer cerveza es la cebada malteada. Pero hay cervezas que no utilizan cebada, sino que pueden utilizar, por ejemplo, como su materia principal el arroz, como por ejemplo las cervezas japonesas, que son como a base de arroz, o como por ejemplo cervezas a base de trigo. Entonces como que la materia principal la cambian, pero generalmente una cerveza como la clásica se hace de cebada malteada, que es como su materia principal. Y ahí hay como unos adjuntos, y los adjuntos, por ejemplo, es que yo le puedo agregar, por ejemplo, también arroz, trigo, maíz, entonces le agrego otras cosas que le dan, digamos que otro tipo de sabor un poquito diferente al asunto. Pero lo que yo hago con esa materia prima, que es la principal, que generalmente va en mayor porcentaje, es que yo la voy a macerar o la voy a romper su estructura y también la voy a tostar. Y generalmente para hacer las que son más maltosas se tuesta un poquito más o menos, dependiendo, pues digamos que, como estoy diciendo, de la elaboración de la cerveza. En ese primer momento, cuando yo empiezo a hacer esa parte de tostar eso, nosotros entendemos que eso que estamos hablando ya, del maíz, el arroz, la cebada y todo eso, tiene almidones. Y cuando eso tiene almidones, pues dijimos que los almidones eran como ese polisacárido que eran muy grandes, cadenas muy grandes, pero que estaban constituidas de pequeños azúcares. Esos azúcares que tienen ahí, con proteínas que también llevan esas materias primas, van a empezar a fusionarse a unas temperaturas adecuadas. Y en esa pues, fusión se va a empezar a hacer la reacción de Maillard. Y la reacción de Maillard dijimos que se hacía a partir de la cebada bueno, o de lo que tengamos ahí que van a tostar ellos. Y eso se va a hacer y es la mezcla como la reacción química entre esas proteínas y entre esos azúcares. Y no hemos visto esto la clase pasada, entonces agregamos un poquito acá. Esos productos, cuando se mezclan, van a formar una cosa que llaman productos de Amadori. Y esos productos de Amadori forman melanoidinas, que son las que dan el color café, y de melanoidinas
y de ahí para allá se generan otros compuestos secundarios por todo lado, aromáticos, que le dan el sabor como a pan tostado, como a café, como que desde el mismo sabor de la cerveza, ¿cierto? Ese como sabor rico que tiene la cerveza, el pan, el café, el chocolate. Entonces, en este caso, eso que tenemos ahí, o el color lo dan las melanoidinas, y además de las melanoidinas, pues también digamos que se generan otros compuestos aparte, que vienen a partir de productos que se llaman productos de Maduri, que son como varios tipos de producto, pero eso se da por la mezcla de proteínas y carbohidratos. También se puede dar un poquito o aumentar esa reacción de mediar en el mosto, lo que va a seguir en la cerveza. Entonces, después de que yo tengo eso, de que tengo ese tostado, yo voy a revolver eso con agua y genero como una especie de mezcla, como una especie de sopa espesa. Eso se llama mosto. Y ese mosto que tengo ahí también puede hacer un poquito de reacción de Maillard, pero recuerden que cuando hay mucho líquido, la reacción de Maillard casi no se da, y cuando el pH es bajo, tampoco se da. O sea, no se da muy bien. Entonces, digamos que se dificulta, toca que esté en seco para que se dé bien la reacción de Maillard. Pero ahí se generan esos primeros sabores, ahí en la cerveza. Seguido la cerveza que ya mezclamos allá y que formamos ese mosto y todo eso, pues se mezcla a una temperatura el agua y, bueno, unas condiciones especiales, y ahí se va a dar un proceso de filtración y es nuestra primera separación física. Y esa separación física es muy fácil porque todos lo hemos hecho en casa. Persona que haya cocinado y que se haya metido en la cocina alguna vez en su vida ha hecho una filtración, porque alguna vez ha hecho un tinto y de pronto ha filtrado el café, si lo hace así. O también ha utilizado un colador porque, por ejemplo, hizo pasta en el agua y cogió pasta en el agua y utiliza el colador para separar el agua de la pasta. Entonces la filtración es eso. Básicamente es un proceso que separa generalmente sólidos de líquidos, pero también de gases. Digamos que químicamente uno podría decir que la filtración también separa sólidos de gases, pero pues cuando estamos en la cocina, pues pocos gases tenemos que separar por filtración. Entonces lo que vamos a utilizar más son como las filtraciones de líquido a sólido. En el café o cuando tengo verduras y quiero separarlas con un colador. Todo lo que usted utilice colador está utilizando un proceso físico, o sea, está haciendo física en su cocina directamente cuando usa un colador, una herramienta que también se usa en un laboratorio, digamos que es diferente porque se usan papeles de filtro o con un método más avanzado, pero pues en últimas es un proceso, una separación física. Entonces, ya la filtración, pues ahí lo que se va a filtrar. ¿Qué se va a filtrar? Pues del mosto, pues todos los residuos que van a quedar de la cebada, del trigo, del maíz, de lo que yo le ponga, eso es lo que como que se va a filtrar. Ahí es como que se llama adecuación. Voy a obtener eso. Y obtengo un mosto, y ese mosto yo le voy a agregar algo que va a ser muy importante en la cerveza, que va a ser el lúpulo, porque eso le va a dar no solo sabores, no solo le va a estabilizar sabores, sino también le va a dar como ese amargor característico de la cerveza. Entonces el lúpulo es como una cosa que es muy importante ahí en la cerveza. Entonces tenemos ahí, y ya con ese lúpulo, pues ya está como preparada toda esa mezcla que está llena, digamos que esa mezcla, como estaba con almidones, y también digamos que en toda esa cebada y todo eso hay enzimas que rompen los almidones y rompen sus polisacáridos para dejar azúcares sencillas. Y recuerden que las azúcares, ¿qué son? Pues alimento. Y entonces, digamos que las levaduras son las que van a estar ahí y van a querer consumir, pues, el mosto. Cuando yo las ponga en ese caldo que está ya, que es el mosto, que tiene todo ese, digamos, cebada, trigo y todo eso revuelto allá con las enzimas, disolviendo el almidón por todo lado, pues eso está lleno de azúcar. Y cuando las levaduras quedan allá, ellas dicen, no, pues lo mejor del mundo, porque acá lo que hay es comida. Entonces ellas van a querer empezar a comer. Y eso es lo que vamos a aprovechar nosotros para obtener lo que nos gusta más de la cerveza. O bueno, la característica de la cerveza, que es que tiene alcohol. Entonces ahí vamos a ver eso ya mismo. Entonces vamos a entender un poquito qué es eso que ya lo hemos visto, pero digamos que lo vamos repitiendo y lo vamos complementando. Entonces acá en este caso pues tenemos que ver ese proceso de fermentación. Entonces básicamente ese proceso de fermentación dijimos que habían dos tipos de células que eran procariotas y eucariotas, pero que las eucariotas, ¿cierto? Que eran como más grandecitas, que tenían núcleo definido, que eran más complejas, que eran como más complejas, no evolucionadas, complejas, ¿cierto? Esas, dentro de esas, digamos, eucariotas, hay como muchos reinos, que son los reinos como las plantas por un lado, como los animales por otro lado, como los protozoarios, que no hablemos de ellos porque nos confundimos, pero otro, por ejemplo, los hongos. Y los hongos se clasifican como hongo porque mire que los hongos son heterótrofos, y cuando digo que son heterótrofos quiere decir que no pueden producir su propio alimento. O sea, a los hongos les toca como a nosotros ir a comer, ir a mirar qué hubo, por dónde me muevo, a ver dónde yo consigo comida.
A ellos les toca eso. Cambio las plantas no, porque las plantas son autótrofas porque hacen fotosíntesis. Entonces ahí en un primer capítulo ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que ellas se pueden quedar quieticas al sol y tal, toman agua y CO2 y ellas producen su propio alimento. Cambio el hongo no, el hongo le toca guerrearse las cosas para poder ir a consumir alimento. Cuando nosotros lo ponemos ahí la levadura dentro de ese mosto, cuando se hace una cerveza, pues lo que va a pasar ahí es que el man va a empezar a comer. Dijo, acá hay comida, y entonces él se queda ahí feliz y va a empezar a comer. Entonces, el reino fungi, el de los hongos, que también están no solo los hongos, sino también están los mohos, no solo la levadura, sino está también el moho y también están los hongos, los champiñones, lo que comemos. Se diferencia de las plantas en que ellos son heterótrofos, tienen que buscar su comida. Y se diferencian de nosotros en que ellos tienen una pared celular, o sea, como que tienen en las células de ellos una capa extra que los protege, como una pared, una cosa que los hace más fuertes a ellos. Entonces, esa pared celular que tienen como al bordecito, generalmente es de quitina, que es un carbohidrato, que también lo hemos visto que de los insectos, que sirve para protegerlos. O sea, los carbohidratos no solo son alimentos, sino que también sirven de forma estructural. Entonces, en este caso, pues los hongos como que tienen ese caparón, ese capa extra que los protege. Al igual que las plantas también tienen pared celular de celulosa, que también es un carbohidrato. Entonces, en este caso, pues digamos que es lo que los diferencia y la levadura viene siendo un hongo. Es unicelular, está solito. La levadura, digamos que, bueno, en el caso de nosotros, nuestras células, cuando usted se come la glucosa por allá y pasa por el estómago y tales, y después del estómago llega a nuestro primer parte que es el intestino delgado y ahí se absorbe a la sangre y entonces después en todo ese proceso del sistema digestivo estamos rompiendo los alimentos hasta obtener generalmente glucosa y esa glucosa queda en sangre y entonces esa glucosa que queda en sangre, que nosotros tenemos en sangre, esa glucosa que tenemos en sangre o que está en sangre, digamos que es la que vamos a utilizar nosotros para obtener de alguna manera energía. Entonces, es como nuestra fuente vital de energía. Y eso, pues digamos que se va a la sangre porque queremos que cada célula de nuestro cuerpo como que reciba un poquito, como si fuera un río. Ahí está el paquete y entonces a cada célula le damos un poquito de glucosa, un poquito de glucosa, un poquito de glucosa. Y en nuestras células se hace algo que se llama respiración celular. La respiración celular utiliza la glucosa junto con el oxígeno, que también llegó por otro sistema que es el sistema respiratorio, el oxígeno que respiramos. El oxígeno y la glucosa juntos, ellos dos, oxígeno y glucosa juntos, dentro de la célula, dentro de la célula, van a generar una reacción que es compleja, y tocaré verla después, dentro de unos organelos allá dentro de la célula, que se llama respiración celular, y que van a liberar, en este caso, ATP, que es energía, va a liberar CO2, por eso es que yo tomo oxígeno, y cuando boto, boto CO2, y van a liberar agua, que el agua, pues no, vapor de agua boto, pero también el agua la vamos a utilizar para procesos vitales en nuestro cuerpo. Entonces, digamos que ahí se obtienen como de 36 a 38 moléculas de ATP. Cuando existe el oxígeno, cuando viene el oxígeno, y es la próxima clase que vamos a ver, el oxígeno, porque es muy importante. Vamos a ver cómo llegó a la Tierra, porque es que el oxígeno es parte de nuestra vida, o sea, como que se hizo el oxígeno y se mezcló en todos los seres vivos del planeta Tierra, desde las plantas hasta nosotros. Y como les estoy diciendo, el oxígeno es vital para que nosotros podamos producir mucha energía. Entonces, en este caso, eso se llama respiración celular. Pero en el caso de la levadura, cuando la botamos allá al mosto y a la cerveza, ella no. Ella, pues si no hay oxígeno allá, ¿cierto? Si yo la boto allá, ella no tiene oxígeno, como que ella dice, no, lo siento porque no hay oxígeno, entonces ella tiene que hacer otro tipo de proceso para obtener energía. Ese proceso se llama fermentación. Y la fermentación consiste en que ella coge el azúcar, lo ingresa a su cuerpo, pero ya lo que ella va a hacer es que produce CO2, dióxido de carbono, por allá dentro de la reacción, y produce alcohol etílico o el mismo etanol, que es el alcohol que nos embriaga si tomamos mucha cerveza, o que es el que produce los efectos de la cerveza, que es el etanol. Y la diferencia es que genera muy poquita energía, genera dos moléculas, digamos, de ATP, que es, ATP es como la molécula que guarda la energía, entonces se llama adenosín-trifosfato. Entonces solo genera dos moléculas de ATP, pero si yo me devuelvo un poquito más y miraba lo que producía la respiración celular, produce de 36 a 38 moléculas de ATP, casi 15 veces más efectiva la respiración celular que la fermentación. Pero pues
la levadura si no tiene oxígeno y aparte si no tiene oxígeno y como es tan chiquitica, es unicelular, como que ella dice, bueno, yo con eso como que por lo menos puedo estar ahí o sobrevivir. Y ella entonces como residuo de eso produce dióxido de carbono que era lo importante en el pan, lo que hacía como que amasaba el pan por dentro, pero también produce alcohol etílico. Y ese alcohol etílico es lo que nosotros consumimos. O sea, básicamente la cerveza es un producto que viene de la naturaleza, que nos lo da la naturaleza. O sea, la naturaleza como que nos dio el proceso, nos dio la cerveza. Y ya finalmente, como para terminar, pues digamos que ya tenemos el producto fermentado y ya la cerveza tiene alcohol y todo eso, pero va a quedar como con mucho residuo. Entonces, digamos que se utiliza la decantación y la decantación acá es en laboratorio, cuando hacemos decantación, lo que hacemos es separar como por densidades. Cuando, digamos, si yo tengo agua y aceite, el agua queda abajo y el agua queda abajo porque es más densa. Entonces, cuando queda abajo el agua, yo lo que hago es que tengo como una especie de decantador, que es como un tubito que tiene una llave. Entonces, yo abro la llave y dejo que salga el agua, salga el agua, salga el agua, cierro la llave y cuando yo cierro la llave, pues obtengo lo que tengo arriba, que es el aceite, y puedo como hacer la separación de las mezclas. En el caso de la cerveza, pues no es tan así, un poco diferente, pero también pasa eso, como que se espera un tiempo para que los diferentes tipos de residuo bajen al fondo y ahí se puede separar. Se saca la parte de encima, que es como lo más claro, lo más puro que hay, y eso es lo que, digamos, se va a embotellar y lo que conocemos como cerveza, pues a partir de unos procesos como más elaborados que hay. Entonces, con esto terminamos y con esto se hizo un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Entonces, si usted ya ha visto esos episodios, usted ya es un duro y usted ya, ya entiende más o menos como, por lo menos qué es ciencia, que la ciencia, de dónde provienen los alimentos, vimos las moléculas de los alimentos desde el principio, de que los átomos, por ejemplo, el 96% de que eran el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno formaba generalmente los seres vivos y los alimentos, por supuesto, y entonces que esos alimentos formaban moléculas y que las cuatro macromoléculas eran proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, y que eso venía de allá de un proceso que se llamaba fotosíntesis, pero que también en ese proceso había otro que era respiración celular, que es el que estábamos viendo acá, pero que si no se obtenía el oxígeno, pues hacíamos procesos fermentativos con la levadura y que teníamos, digamos, que mezclado la biología, que es la que estudia la vida, la física, que es lo que estudia, digamos, la naturaleza como de la materia, y la química que estudia la transformación, y vimos que es una reacción química y que es la reacción de Maillard. Entonces ya digamos que hay un bagaje en esta primera temporada de ciencia. Usted ya más o menos tiene un entendimiento más arriba. Entonces, hasta aquí la primera temporada. Yo creo que en unos 15 días empezamos la otra temporada y la vamos a empezar con el oxígeno y nos vamos a devolver como en lo que pasó en el principio de la Tierra, a ver cómo fue que ese oxígeno está acá hasta nuestros días. ¿Y por qué es tan importante? Entonces, ¿por qué es importante el ejercicio? El oxígeno está ahí porque es importante tener una buena oxigenación de nuestro cuerpo. Entonces podemos también hablar un poquito de ese proceso energético. ¿Listo? Hasta aquí, mi nombre es David y muchas gracias. Los dejo. Espero que hayan visto todos los episodios, algunos empezando y otros medianamente bien. ¿Listo? Pero entonces espero que les haya gustado todos los episodios y que hayan aprendido y que hayan entendido todo esto. Desde el lugar que estén escuchándome, desde el lugar que estén em, escuchando esto y yo espero que sea, ojalá, dentro, encima de una cicla, en su carro para el trabajo, en un lugar bien relajado, hayan aprendido de ciencia de manera fácil y un tanto traté que fuera lo más didáctico que es posible, pero pues recuerden que ciencia es ciencia y la ciencia no es nada fácil. Y yo pues digamos que no soy científico, soy solamente docente, soy comunicador de esto, pero pues más allá de esto, todos esos procesos son muy amplios y muy complejos. Chao y espero que estén bien, se cuidan. Adiós.